Acoso del más allá, compartido por Eduardo Liñán. La relación con mi novio de la preparatoria al principio era como un cuento de hadas. Marcos era encantador, atento y detallista. Me enamoré perdidamente sin imaginar la pesadilla en la cual se convertiría nuestra relación. Con el tiempo fue cambiando y nuestra relación se fue fragmentando. Su dulzura se fue transformando en posesividad. Celos enfermizos, control sobre mis amistades, incluso sobre mi forma de vestir. Al principio lo excusaba y lo veía como muestra de amor, pero la realidad era otra. Mis intentos por alejarme de él solamente lo enfurecían. Las discusiones se volvían cada vez más frecuentes y subidas de tono. Sus palabras se convirtieron en puños, en golpes que me dejaban marcas no solamente en la piel, sino también en el alma. Lo que más me aterraba era su cambio radical en su comportamiento. Marcos, antes tan dulce y cariñoso, se había obsesionado con la Santa Muerte. En su casa instaló una pequeña capilla donde la veneraban con ofrendas y oraciones, con otras personas y amistades que compartían la misma creencia que él. El ambiente en ese lugar era pesado y horrible, como si una fuerza oscura lo impregnara de todo y le hiciera sentir muy inquieto. Comencé a notar extraños sucesos a mi alrededor, cosas raras que se movían en las esquinas de mis ojos, voces lejanas que yo no podía escuchar. También lo hacían amigos en común que a veces se reunían en su casa. Era una sensación constante de ser siempre observada. Incluso los amigos cuando visitaban la casa se sentían mal, con náuseas, dolores de cabeza y pesadillas. Traté de hablar con Marcos sobre su creciente devoción a la Santa Muerte, sobre el cambio en su personalidad y el aura siniestra que rodeaba su capilla, pero él solamente me miraba con recelo, como si estuviera tratando de limitar sus creencias. Me decía cosas horribles para que me callara y lo dejara hacer lo que quería. Me llamaba tonta y me daba otros insultos fuera de lugar. Su fanatismo lo llevó a buscar otros practicantes de magia oscura. Se reunía con ellos en lugares lúgubres como panteones y cementerios donde realizaban rituales macabros. También consumían sustancias extrañas. Cada vez que regresaba en esta reunión su comportamiento era más impredecible, más violento. Iba a buscarme a mi casa para tener relaciones y si me negaba me iba peor. El calvario comenzó cuando puso precisamente esa pequeña capilla de la Santa Muerte en su casa. Este se llenó de un ambiente muy pesado que hacía que quienes lo visitaran sufrían alucinaciones y malestares. Ciertamente había una energía extraña que te ponía mal. La creencia de Marcos era muy profunda, y las consecuencias de los extremos comenzaron a afectar su mente. Al principio era un hombre atractivo y su cabello castaño claro siempre estaba bien peinado, con un rostro agradable y su cuerpo atlético. Vestía con ropa moderna y cuidaba su higiene personal, pero a medida que su obsesión con la Santa Muerte iba creciendo, su apariencia física se fue deteriorando de manera alarmante. Su cabello se volvió grasoso y descuidado, su piel pálida y ojerosa. Dejó de afeitarse, lo que le dio un aspecto todavía más desaliñado. Su ropa también cambió. Empezó a usar prendas oscuras y holgadas que parecían traídas de un viejo baúl. A menudo olían a tabaco rancio, alcohol y otras más. Algo inexplicablemente desagradable. Lo más inquietante era su mirada. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran fríos y vacíos. Su sonrisa, antes cálida y sincera, se había convertido en una mueca siniestra. Cada vez que lo veía, un escalofrío recorría mi cuerpo. Su presencia me producía una mezcla de terror y repugnancia. Era como si algo oscuro y maligno se hubiera apoderado de su ser. Evadía su mirada e intentaba no estar cerca de él, pero su aura siniestra me perseguía incluso cuando no estaba presente. Era como si una sombra viviente me acechara, un recordatorio constante de la oscuridad que habitaba en el alma de Marcos. Yo me convertí en su víctima principal. Sus ataques de ira eran cada vez más brutales y sus celos más enfermizos. Me aislaba de mi familia y amigos, me controlaba cada paso que daba. Vivía en una constante zozobra con el terror de no saber cuándo llegaría el próximo golpe, la próxima humillación. Un día no pude más y busqué ayuda.
Intenté rehacer mi vida sin él, pero siempre me encontraba como una sombra que me estuviera persiguiendo. Me suplicaba perdón, me prometía cambiar, pero yo ya no le creía. Vivía con el temor constante de saber que él estaba en algún lugar observándome. A pesar de ello, no sé si por el miedo constante, todavía tenía cierto cariño por él. Un día llegó con una propuesta bastante inesperada. Quería celebrar nuestro supuesto aniversario por haber pasado tanto tiempo juntos. Era algo extraño en él porque es una persona que nunca demostraba interés en este tipo de fechas. Acepté a regañadientes con la esperanza de que quizás, solamente quizás, las cosas pudieran cambiar. Fuimos a cenar y la velada estuvo tranquila. Al terminar me dijo que tenía un regalo especial para mí. Me vendó los ojos y me guió hasta un paraje solitario desde donde se podía ver la hermosa vista de la ciudad. Abre los ojos, me dijo con una voz suave. Lo hice expectante en un movimiento rápido. Sentí una fuerte patada en la espalda. Caí al vacío rodando por el barranco y el olor era insoportable. Mi brazo estaba malherido. Cuando por fin logré detenerme, lo vi en lo alto riéndose a carcajadas. ¿No querías terminar?, me gritó. Esta es tu despedida. Y sin más se subió a su auto y desapareció entre la noche. Me quedé ahí sola, herida y aterrada. Mi cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, y la sombra de Marcos todavía me perseguía incluso desde la distancia. Como pude logré salir de ese barranco y sobreviví. Las heridas físicas sanaron, pero las del alma todavía duelen. Y cada noche antes de dormir rezo para que la pesadilla termine, para que no me encuentre más. Luego de regresar a mi casa totalmente maltrecha, tomé la decisión de denunciarlo formalmente, pedir una orden de restricción para que no se acercara. Temía por mi vida, pero días después me enteré de la noticia. Marcos había muerto en un trágico accidente en su casa. Una fuga de gas provocó una explosión que destruyó gran parte de la vivienda y lo terminó sepultando bajo los escombros. Afortunadamente no murió nadie más, pues ese día iba a tener una reunión con miembros de su secta, los cuales eran vecinos de la colonia que compartían sus mismas creencias. Sentí una mezcla de pena y alivio, pena por la muerte de un hombre que alguna vez amé, pero también alivio por haberme librado de su tormento. Sin embargo, la tragedia solamente había sido el comienzo de una nueva pesadilla. Durante el funeral comenzaron a suceder cosas extrañas. La capilla de velación se encontraba abarrotada de gente. El cuerpo de Marcos yacía inerte en el ataúd, rodeado de flores y velas. Un silencio extraño, solamente roto por los sollozos de algunos familiares y amigos. Yo me encontraba en un rincón observando todo con una mezcla de tristeza y temor. A pesar de los malos tratos, las mamás y las tías de Marcos siempre me trataron bien. Me querían y también estaban afligidas por el cambio tan radical de él. Así que consideré pertinente acompañarlas con el dolor. Ellas desconocían los malos tratos que me daba. Y ya no tenía caso contarlos. A pesar del ambiente que sucede en estos lugares, algo no estaba bien. El ambiente dentro de la capilla era muy cargado e incómodo. Un frío inexplicable recorría mi cuerpo, y una sensación de malestar que ya conocía me invadió apenas me levanté de mi asiento. De repente las luces de la capilla comenzaron a parpadear como si un ser invisible jugara con ellas. Un murmullo de inquietud recorrió a los presentes. Algunos se persinaron, otros rezaron en voz baja, pero todos decían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Yo miraba con horror cómo la imagen de la Santa Muerte que se encontraba en el altar al fondo de la capilla parecía cobrar vida. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad casi malévola, y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Una sensación de frío recorrió la capilla apagando las velas y dejando el recinto en una penumbra casi completa. Gritos de terror se escucharon por todas partes. La gente se agolpaba en la puerta tratando de escapar de la oscuridad y del terror que reinaba en el lugar. En medio del caos sentí una presencia detrás mío. Me giré lentamente y vi una figura alta y oscura que me observaba con los ojos vacíos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe que no era humana. Era Marcos.
Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos llenos de odio, y alcanzó hacia mí con una mano huesuda y fría. Me terminé desmayando en ese momento. Cuando desperté, la capilla estaba vacía. Las luces habían vuelto a la normalidad y la figura de Marcos había desaparecido. El cuerpo seguía en el ataúd, pero la imagen de la Santa Muerte ya no estaba en el altar. Nadie supo qué ocurrió exactamente esa noche. Algunos hablaron de un fantasma vengativo y otros de una maldición. Lo que sí es seguro es que la muerte de Marcos no había sido el final de la historia. La oscuridad que lo rodeaba todavía estaba presente, y yo era su única víctima. Después de la cremación, las cenizas desaparecieron sin dejar rastro. Nadie supo qué ocurrió con ellas y el misterio se sumó a la larga lista de eventos paranormales. En mi casa las luces se encendían y apagaban solas, los objetos se movían sin explicación, y una sombra oscura recorría los pasillos y el patio por la noche. Sentía la presencia de Marcos en todas partes, especialmente por la madrugada. Ayer era cuando escuchaba su voz ronca llamándome por mi nombre. El terror se instaló en mi vida y no podía dormir, no podía comer y no podía vivir en paz. Desesperada busqué ayuda en brujas, señoras y cualquier persona que se dijera experta en ahuyentar espíritus. Sin embargo, nadie parecía tener la solución. Hasta que un día llegué a una espiritualista. Ella me miró con compasión y me dijo que Marcos no quería irse. Su espíritu estaba atado a este mundo por la rabia y el rencor que sentía hacia mí. Comencé un proceso de liberación que incluía limpiezas energéticas, oraciones, rituales. Al principio parecía funcionar. La presencia de Marcos se fue debilitando y las pesadillas comenzaron a disminuir. Pero no duró mucho. Cuando más cerca estaba de liberarme, más fuerte se volvía el espíritu de Marcos. Las cosas en mi casa se intensificaron. Los objetos volaban por los aires, los vidrios se rompían sin motivo, y la sombra oscura se hacía cada vez más visible. Yo estaba al límite de mis fuerzas y no sabía qué hacer o dónde ir. Me sentía completamente sola y desamparada. En una noche particularmente aterradora me acorralé en una esquina de mi habitación, rogando por ayuda después de una serie de eventos sobrenaturales que no me estaban afectando a mí, sino a toda mi familia que tampoco podía soportar tales cosas. Pero una noche, después de una pesadilla particularmente vívida en la que Marcos me perseguía con una sonrisa aterradora y me arrojaba de nuevo al barranco, desperté con un escalofrío recorriendo mi cuerpo. La casa estaba en silencio, un silencio extraño con una sensación de sofocación invadiéndome. De repente las luces comenzaron a parpadear y un viento frío recorrió la habitación, surgiendo de no sé dónde porque todo estaba cerrado. Grité de terror mientras objetos volaban por los aires y las puertas se abrían y cerraban de golpe. Mis familiares que se habían quedado a dormir conmigo también estaban aterrorizados. Salimos corriendo de la casa sin mirar atrás, refugiándonos en la casa de un vecino. Al día siguiente regresé a mi casa con la espiritualista. Ella recorrió cada habitación pasando su mano por las paredes y murmurando palabras en voz baja. Finalmente me llevó al patio trasero. Aquí está, dijo señalando un lugar en el suelo. Aquí es donde está atado. Comenzamos a cavar y para nuestro horror encontramos la urna de las cenizas de Marco enterrada a poca profundidad. La urna estaba fría y pesada, y cuando la toqué sentí una descarga de electricidad que me recorría mi cuerpo. La espiritualista me dijo que la urna era la que mantenía el alma de Marcos anclada a este plano. Teníamos que destruirla para liberarlo definitivamente. Preparamos una hoguera en el patio y con las manos temblorosas metimos la urna en el fuego. Las llamas se alzaron alimentada por los alcoholes que la mujer llevaba y la arrojó. La urna se convirtió en cenizas en cuestión de minutos. En ese momento sentí una paz que no había sentido en tanto tiempo. La presencia de Marcos y la Santa Muerte se había disipado por fin. La espiritualista me dijo que el proceso de limpia aún no había terminado. Tenía que realizar una serie de rituales para purificar mi casa y protegerme de cualquier otra entidad maligna. Seguí sus instrucciones al pie de la letra y poco a poco la oscuridad que rodeaba mi casa comenzó a disiparse. Las pesadillas desaparecieron, los objetos dejaron de moverse solos,
y la paz finalmente volvió a reinar en mi hogar. Finalmente, después de muchos meses de sufrimiento, había logrado cerrar el capítulo más oscuro de toda mi vida. La experiencia me había marcado para siempre, pero también me había enseñado la fuerza que hay en mí para soportarlo todo. Ahora vivo con la esperanza de que la oscuridad nunca más vuelva a tocar a mi puerta.